¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos al Centro de la Kabbalah Aplicada. Hoy tenemos el especial de Pesaj. ¿Cuál es el significado de esta festividad tan importante? De Pesaj, traducida a un lenguaje occidental como Pascua, que celebran en algunas religiones. El significado de Pesaj significa en realidad pasó. ¿Pasó de qué? ¿Qué pasó? Vamos a ver durante el transcurso de la plática. Pesaj es una de las festividades que en Kabbalah esperamos con mucha ansia, porque más allá de una festividad, es la apertura de uno de los primeros regalos que nos hace el cosmos al inicio del año solar, que es el regalo para obtener la luz, para poder iniciar un proceso de libertad, un proceso del inicio del encuentro de nuestra verdadera felicidad. Lo que recibimos en Pesaj es una luz que nuestra alma reconoce y que la invita con toda esa energía a dar el paso para salir, ahora sí, en la búsqueda de su verdadera felicidad y libertad. Pero cuando hablamos de libertad y felicidad, ¿a qué nos referimos? El concepto de libertad es un concepto usado de muchas maneras. Para la espiritualidad, la libertad la podemos explicar de que el ser humano se encuentra esclavizado, preso de sus deseos personales, de sus deseos materiales, incluso de sus propios deseos emocionales. Estamos presos ante ello, estamos esclavizados ante la materia. Y los israelitas, estando en Egipto, vivieron en esclavitud total. Ahora, el israelita, recordemos que no es en sí una nacionalidad, sino el israelita es el alma despierta que se reconoce como parte divina, y entonces un israelita es aquel que sabe que pertenece al pueblo de Dios, pero porque se conecta su alma con esa parte divina que todos traemos. En ese momento, cuando uno decide iniciar un trabajo de desarrollo de conciencia, en ese momento se despierta tu parte israelita. Entonces los israelitas vivían en Egipto, nos cuenta la Torá, esclavizados. ¿Esclavizados a qué? Al mundo material, a su mundo emocional. Y eran ahí esclavos de los egipcios. También la palabra Egipto, traducida del hebreo, significa Misraim. Y Misraim, en realidad, si nosotros vemos la Torá, dice Misraim, no dice Egipto. Misraim significa estrechez, estrechez de pensamiento, de conciencia. También se le conoce como limitaciones, porque todo tiene que ver con nuestra limitación de la conciencia. Eso significa realmente Egipto. Cuando leemos la Biblia o la Torá, eso es lo que nos está diciendo. Ahora, Egipto era gobernado por un faraón. El faraón en realidad se traduce como el gran ego. Ese ego que es el dueño de Egipto, nuestro ego. Entonces, cuando vamos entendiendo esto, podemos ir entendiendo de qué nos vamos a liberar. ¿Qué significa salir de nuestro Egipto? Y cuando nosotros damos clases es muy común decir, bueno, estamos en nuestro Egipto, en nuestro mundo de esclavitud. Entonces la Pascua significa la salida de Egipto, la salida de ese mundo de estrechez de nuestra conciencia. También la esclavitud es esa parte de donde nuestra mente está dominada por los deseos físicos y emocionales.
Entonces, la libertad va a consistir cuando la mente y nuestra conciencia toman control sobre nuestros deseos físicos y nuestros deseos emocionales. Y ese es el trabajo que se va a iniciar a partir de la salida de Egipto y después de atravesar el Mar Rojo. Ahí va a iniciar ese proceso de realmente de empezar a dominar, de transformar nuestra conciencia para transformar nuestros pensamientos y con ello empezar a dominar nuestros deseos físicos de esta materia que son los que nos tienen esclavizados. Y la libertad se logra cuando logramos liberarnos precisamente de esos deseos del ego, de esos deseos egoístas. Y también la libertad está muy relacionada con la felicidad. ¿Por qué? Porque la verdadera felicidad es cuando nosotros logramos conectar nuestra luz divina, activarla, y entonces sucede que dejamos de depender del mundo de la materia para ser felices. Y también algo muy importante, dice un sabio, cuando tu felicidad depende de alguien, es porque estás esclavizado, esclavizada, porque no hay nada más que nos limite, que nuestra felicidad dependa de nuestra pareja, dependa de nuestros hijos, dependa de nuestros logros, dependa de nuestros éxitos, dependa de tener bienes materiales, eso se llama en su máxima expresión, es el ego y también la idolatría a la que estamos atados. Entonces, todo este proceso del encuentro con la verdadera felicidad y la verdadera libertad es todo el proceso que vamos a iniciar a través de las conexiones de Pesaj. Cuando hablamos en Kabbalah de conexiones, es toda una serie de elementos que se trabajan durante la festividad de Pesaj, que se celebra en la noche del día 14 de Aries o de Nisan. ¿Qué sucede durante ese proceso? Hay dos elementos fundamentales. Es lo que se conoce como el Seder. Todo ese proceso se conoce como Seder, que significa orden. El Seder le va a poner orden a nuestra vida, a nuestra conciencia, a nuestros pensamientos, a nuestras emociones. Y por otro lado, está todo lo que se conoce como la Agadá, donde activamos a través de las oraciones y de las lecturas, vamos activando conciencias que en ese momento nos permiten conectarnos con las emanaciones cósmicas, y entonces vamos llenándonos de una fuerza que nos permite tener energía para dar el paso y salir de nuestra negatividad de una vez por todas. Ahora, es muy importante entender, bueno, ¿por qué tenemos que vivir en Egipto? Esa es una clave muy importante. Hay un episodio que marca todo el camino del despertar de la conciencia de Moisés o Moshe. Recordemos que Moshe es el que liderea todo el proceso de la salida de Egipto. Pero Moshe es esa conciencia que cada uno de nosotros tiene latente, esperando ser reconocida, esa conciencia superior. Moshe es nuestra conciencia superior que busca y que se da cuenta que está esclavizado. Como sabemos, la Torah no se lee, la Biblia no se interpreta de una manera tan literal. Hay un pasaje que para muchos pudiera parecer muy grave y dice, y es que Moshe salió y vio que un egipcio maltrataba a un israelita y lo mató. Dice, ¿cómo? ¿Está hablando de muerte? No, ese es el momento que marca el despertar de Moshe, porque se da cuenta
que el pueblo está esclavizado a su ego. Recordemos que el egipcio representa el ego, y el egipcio maltrataba y maltrataba a los israelitas. Y es en ese momento cuando nuestra conciencia despierta e identifica que está preso del ego. Y ese es uno de los trabajos que desde el inicio del trabajo de la Kabbalah empezamos a activar, darnos cuenta del ego en el que nos encontramos. Nos podemos pasar muchos años descubriendo ese proceso. ¿Por qué? Muchas veces llegamos a un estudio de Kabbalah y pensamos que tenemos unos que otros egos, pero conforme vamos avanzando en nuestro estudio, vamos descubriendo decenas de egos, decenas de actitudes y de formas de actuar que no nos dábamos cuenta, porque no sabíamos que esa era una actitud de ego. Entonces, esa es la razón por la cual tenemos que caer a veces en Egipto. Egipto representa el nivel más bajo de negatividad. En otros conceptos representa el nivel de deseo de recibir para uno en su máxima expresión, nuestro deseo de recibir solo para nosotros mismos. Eso representa vivir en Egipto. Y es necesario vivir en la negatividad porque solo reconociendo y viviendo la negatividad vamos a estar en condiciones el día de mañana de reconocer la luz. Y es como surge uno de los primeros grandes, verdaderos valores del ser humano y niveles de conciencia que se confunden a veces como el libre albedrío. La mayoría de las personas creen que ejercen su libre albedrío y en realidad nadie ejerce el libre albedrío porque estamos realmente gobernados por esa fuerza negativa que es nuestro egoísmo. Creemos que nosotros tomamos las decisiones, creemos que nosotros hacemos lo que queremos y lo que nos gusta. En realidad le estamos dando juego al ego, en realidad es el ego el que está actuando por nosotros, ocultando nuestra alma. Cuando uno decide salir de Egipto, reconoce su negatividad y entonces dice uno, oh, si estaba yo prisionero de mi egoísmo. Y entonces, cuando uno empieza a vivir el camino de la conciencia superior, entonces es cuando uno puede realmente comparar la luz de la oscuridad. Y entonces uno puede decir, en realidad esto era la oscuridad y esto es la luz. Y el libre albedrío verdadero en el ser humano aparece ahí, al menos en la espiritualidad, ahí es donde se considera que una persona está actuando con libre albedrío, cuando es capaz de distinguir entre la luz y la oscuridad. Mientras la gran mayoría se mueve en su Egipto y ahí está tomando decisiones, pero no se da cuenta que toma decisiones solo en el mundo de la negatividad, de una negatividad a otra. Ahí nos las llevamos. Por eso es que no salimos del caos. Entonces, el verdadero libre albedrío va a surgir cuando una vez que decidimos dejar nuestro Egipto, pero ya lo conocimos, y entonces iniciamos un camino de reconocimiento de la conciencia superior, y entonces es cuando vamos a poder distinguir. El libre albedrío es la capacidad de distinguir entre la luz y la oscuridad, entre la conciencia inferior y la conciencia superior. El libre albedrío es la capacidad de algo maravilloso que nos da el trabajo de la espiritualidad. Nos permite identificar los deseos del ego de los deseos del alma. Y entonces empiezas a escuchar más a tu alma que a tu ego. Y entonces ahí iniciamos un camino que posteriormente nos va a llevar a darnos cuenta que ya no es necesario ni ejercer el libre albedrío. Llega el momento, en un nivel ya más avanzado, cuando ya dices, ok, ya conocí la luz y la oscuridad, ahora me muevo solo por la luz, y por lo tanto nuestras decisiones ya están basadas solo en las decisiones y en los deseos de nuestra alma, sinónimo de nuestra luz divina. Pero eso es un trabajo más adelante. Entonces, uno de los trabajos de Pesaj
es que nos permite identificar nuestro ego. Por eso las plagas a las que fue sujeto el faraón fueron al nivel máximo para que se diera cuenta de que tenía que liberar al alma, a los israelitas, para que iniciaran su proceso de liberación. El ego fue sometido a 10 plagas. Y en la plaga última de los primogénitos, donde iba a matar Dios, dice la Torá, iba a pasar de puerta en puerta, iba a matar a los primogénitos de todos los egipcios. Entonces la ordenanza fue: coloquen en su dintel de su puerta una señal de sangre de un cordero, y entonces los que tuvieran esa señal, ahí Dios iba a pasar, o sea, no iba a tocar a esa familia. Y ahí es donde está la palabra Pesaj, dice pasó, no los tocó, porque al final, y ese es el secreto también de esta conexión, es que el cordero, la sangre del cordero, representa el amor. El amor es la salida del egoísmo. No es casual que el mes de Aries es el mes donde se concentran todos los egos de todos los meses. Por eso previamente realizamos un trabajo de 12 días para ir trabajando cada uno de los egos, para llegar justo en este día y en esta conexión. La chispa del amor también se inserta en nuestro corazón, en nuestro alma, se despierta, recordando que el amor es un nivel de conciencia que todos traemos y que solo hay que despertarlo. El amor es una parte que nos conecta con el Creador. El Creador, el amor, es el atributo del Creador en nosotros mismos. Por eso, el amor no es de nuestra propiedad. El amor es esa parte que Dios nos dio para poderla revelar en el mundo físico hacia los demás. Es nuestro egoísmo el que nos impide dar ese amor, pero creemos que es nuestro amor, creemos que podemos hacer con él lo que queramos, cuando en realidad no es nuestro, no nos pertenece, es el regalo divino. Y ese es el egoísmo en su máxima expresión: negarnos a dar el amor para revelar la luz del Creador en este mundo físico. Y en Pesaj, ese es el regalo que recibimos, esa luz que hace que por unos instantes nuestra alma despierte y nuestro ego quede relegado, y por lo tanto podamos iniciar nuestro camino de búsqueda de la verdadera libertad y de la verdadera felicidad o felicidad real. Pero ojo, en Pesaj recibimos ese regalo, que es una luz impresionante. Pero recordemos que la razón principal por la que estamos en este mundo, o la razón única por la que estamos en este mundo de negatividad, en este mundo físico, es porque venimos a absolver lo que se llama el pan de la vergüenza. Venimos a ganarnos la luz por nuestro propio trabajo espiritual. Entonces, si nosotros vamos a recibir un regalo del Creador durante Pesaj, esa luz, si no la hacemos nuestra, entonces se puede convertir en caos. De pronto hay personas que por costumbre acuden a Pesaj, pero no realizan
lo que se conoce como el trabajo o la cuenta del Omer, y entonces sucede que en lugar de beneficiar el Pesaj, les causa más negatividad en su vida, porque se hicieron de un regalo, pero no hicieron el trabajo de 49 días que involucra, que empieza a partir del día siguiente de Pesaj. Durante esos 49 días en la cuenta del Omer, cada día tenemos que realizar un trabajo que va a hacer que nos vayamos ganando la luz que nos fue obsequiada durante Pesaj, para después hacerla nuestra realmente, porque entonces de lo contrario estaremos ganando más luz de negatividad, más pan de la vergüenza. Esa es la importancia de hacer todo el proceso bien. Entonces, en grandes rasgos, esto es algo del significado de Pesaj, esperando que te des la oportunidad de abrir tu corazón, de elevar tu conciencia, para que vayamos en búsqueda de nuestra verdadera libertad, que es liberar nuestra alma que está presa del ego, para que entonces sea ella la que se manifieste. Y al manifestar nuestra alma estamos liberando nuestra parte divina y estamos revelando la luz de Dios al mundo. Y ese es el trabajo de la espiritualidad. Y entonces vendrá la verdadera o real felicidad, que viene como resultado de esa satisfacción de habernos ganado la luz a través de nuestro trabajo de desarrollo de conciencia espiritual. Esa es la verdadera felicidad, cuando nos conectamos con la luz, y entonces ya no depende nuestra felicidad de aspectos del ego, de la materia. La materia es importante, pero no es la que nos debe dar la felicidad. Así que deseo que tengas un excelente Pesaj. Espero tus comentarios. Un feliz Pesaj para todos. Shalom, shalom.